Asiento y conversación gratis. Es la entrevista en Corresponsales. Estamos de vuelta, faltan 29 minutos para las 7 de la tarde. El titular es rotundo, ¿no? Un estudio de Ipsos dice de que el 45% de los hogares tiene un ingreso que no le alcanza para llegar a fin de mes. Para conversar de este titular brutal, vamos a conversar con la directora de Estudios Públicos de Ipsos, Alejandra Ojeda, que está junto a nosotros en vivo y en directo. Estamos en imágenes también si quieren vernos. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, Marcelo, Ignacio, ¿cómo están ustedes? Oye, muy bien, pero preocupados por este estudio, ¿no? De hecho, quiero partir con una cita tuya, donde indicas que lo más alarmante es que la principal estrategia para lograr llegar a fin de mes de las chilenas y chilenos tiene que ver con la deuda, que a largo plazo tu análisis es que esto resulta insostenible. Es algo así como una bomba de tiempo, una olla a presión. Exacto. Mira, 45% de los hogares no llegan a fin de mes. O sea, no quiero ponerme mi ley para las cosas, pero en realidad llegan, pero tienen que encontrar una solución. Tienen que encontrar una solución. No es que no solución. lleguen, porque ¿te acuerdas cuando a Milei le dijeron esto mismo y dijo, uno no va topándose con gente muerta en la calle? Una cosa así dijo. Exacto, porque claro, el la gasto gente sigue, el busca consumo sigue, un sistema para lograr llegar y esa forma es la deuda o, no sé, buscar un pololito. Hay dos estrategias. Si uno agrupa todas las posibilidades, finalmente hay dos estrategias para llegar a fin de mes. O inyectas más dinero de alguna manera. ¿Ya? O te endeudas. O te endeudas. Claro, no hay más ciencia que esto. Exacto. Entonces, o sea, una vez que han ahorrado, que ya ya no pueden ahorrar más. Claro, entonces empieza todo el desglose. Entonces las personas te dicen, mira, la más mencionada es que hacemos trabajos extras dentro del hogar. Ahí aparece, por cierto, el transporte por aplicación, las horas extra, todo lo que puedes hacer que inyecte más plata. Pero por el otro lado, las menciones, si uno empieza a ver la cantidad de menciones de personas que dicen, le echo mano a la línea de crédito. Nos gastamos los ahorros, nos endeudamos con la tarjeta de crédito, renegociamos las deudas, pedimos avance en efectivo y etcétera, etcétera. Claro. Pedimos plata a familiares también y hasta en niveles socioeconómicos más bajos se menciona pedimos fiados. Ahora, 45%. ¿Cómo se desglosa ese 45%? ¿Quiénes llegan hasta, qué sé yo, 2/3? ¿Quiénes llegan hasta la mitad? ¿Cómo se desglosa ese...? Hay una pregunta que es terrible, yo diría, más terrible que esa, porque nosotros los tenemos por tramos de ingreso. ¿Ya? Entonces, si uno mira un hogar que declara que está en los 500.000 pesos, eventualmente menos, el 60% no llega. Claro. El 60% no llega a fin de mes. Si uno vamos subiendo por tramos, de 500 a 1 millón, tenemos 48%, la mitad de los hogares no llega. Luego tenemos de 1 millón a 1.500.000, 40% no llega. De 1.500.000 a 2 millones, 31%. Y más de 2 millones, el 20% de los hogares. Entonces, tenemos 3 datos que se juntan dentro del estudio que nos hace una radiografía tremendamente compleja. El no llegar a fin de mes, el estar endeudados, que es la mayoría, 7 de cada 10 hogares, declara tener deudas hoy en día, y además una capacidad de ahorro bajísima. Entonces, la pregunta terrible que aparece finalmente en todo esto, ¿cuánto hay que ganar? ¿Cuánto es el ingreso disponible que tiene que tener un hogar para pagar todo, vivir cómodamente, no tener deudas y además poder ahorrar? Y ahora parece como un privilegio hasta el día. Y ese número existe porque en el debate que vivimos hace poquito se habló de este ingreso digno, el mínimo, los candidatos prometen unos 750, otros 800. El ingreso vital. Exactamente. ¿Existe ese número? No, nosotros no tenemos la referencia en función porque también los hogares, según el nivel socioeconómico, tienen distintos tramos de gasto. Perfecto. Por cierto. Ahora, lo que está claro... O sea, como tú decías, hay gente que tiene un ingreso de 2 millones y no llega, y otra gente que tiene un ingreso de 500 millones y no llega. Es decir, las necesidades van creciendo dependiendo del hogar. Claro, pero mira, por ejemplo, tenemos 72% de los hogares endeudados. 7 de cada 10 hogares dicen, nosotros tenemos deudas. Ahora, eso es transversal, eso no tiene que ver con que sea un hogar de la región metropolitana o de regiones o que sea de nivel socioeconómico alto. Esto permea a todo el país. A todos. Aquí es una declaración transversal. El punto es que, pero ese dato no lo tengo acá consultado yo, es que si nosotros hiciésemos una capa más profunda, lo que sí nos encontraríamos es que las deudas son distintas.
Entonces tenemos deudas seguramente más ligadas a dividendos, a pagos de inmuebles o de elementos de auto, etcétera, a niveles socioeconómicos más altos, pero que no dejan de ser una carga para el hogar, como tenemos una deuda que es más básica de supermercado, del negocio del minimarket, etcétera. En las capas más vulnerables. Claro, más vulnerables. Pero finalmente es una presión tremenda porque tenemos a todos los hogares conviviendo con las deudas. Y además preguntamos a nivel de las personas. Porque uno era el reporte sobre el hogar y otro sobre, bueno, ¿y usted personalmente tiene deudas? La cifra es prácticamente la misma, 69%, 7 de cada 10 personas dicen, yo soy quien tiene la deuda. Y aquí nos aparecen algunos datos que prenden una alerta. A ver. Lo primero, bueno, hombres y mujeres están muy endeudados, pero las mujeres más que los hombres. ¿Y claro, tiene alguna explicación? Bueno, las mujeres de partida tuvieron un retroceso desde pandemia muy importante en el nivel de empleabilidad. Y que ha costado mucho recuperar. Que ha costado mucho recuperar, la creación de empleos ha crecido, pero no parejamente, pero además los ingresos de las mujeres son mucho menores en relación a los hombres. Y las mujeres probablemente son las que tienen que dentro del hogar, como administran el presupuesto familiar, están en la compra, en la reposición del día a día, etcétera, son las que tienen mejor visión del nivel de deudas, de ese nivel de deudas, que es más pequeño. Tienen la película más clara. Son las que además cumplen principalmente el rol de cuidadoras. Exacto. De hijos, de adultos mayores. Exacto. Lo que también la saca del mercado, digamos. Exacto. Pero la mitad, el 50% de personas de 18 a 29 años, o sea, personas jóvenes, dice que tiene deudas. ¿Cuánto? La mitad, el 50%. Entonces, ahora, yo quiero mezclarlo con una cosa cultural, ¿no? Porque el acceso al crédito, al endeudamiento, a la tarjeta de crédito y todo, es algo más o menos reciente, de las últimas décadas. Antes era más difícil, te ponían más exigencia, etcétera. Estoy pensando en que algo que siempre que aquí comentamos, muy joven, de que las tentaciones son tantas, la publicidad y lo que está dando vuelta ahí. Aquí comentamos tanto de que viene no sé qué artista y agota en 2 segundos la entrada, y no es gente la que va a comprar que le sobre la plata, es toda gente endeudada. Y a pesar de eso va y compra su entrada de, no sé, 500 lucas, 400 lucas, 300.000 pesos para ir a ver a un artista. ¿Será que la gente tiene demasiada tendencia a endeudarse como sin pensar en el futuro? A ver, esto de educación financiera. Sí. Exacto, yo lo pondría, ¿será que carecemos de educación financiera? Es eso, fundamentalmente. Y lo otro, que es muy preocupante, y es que ¿cómo capturan a los jóvenes? Los que están estudiando en las universidades saben que entran a las universidades primer año, llegan a entregarles tarjetas de crédito, entonces se les da un acceso a muy temprana edad respecto de instrumentos financieros que no necesariamente administran bien, pero además no lo pondría solamente desde el goce o desde la inconsciencia, sino que efectivamente con ingresos, son ingresos tan bajos que tenemos. Mira, en pandemia, el segundo año de pandemia, nosotros veníamos acostumbrados a tasas de inflación que andaban entre el 2 y el 3%. No sabíamos lo que teníamos durante muchos años. En pandemia tuvimos un movimiento, lo traje por acá, tuvimos una primera subida en términos de la inflación. Entonces el año 2021, el 2020, 3% de inflación, pero todavía estábamos dentro de una tasa que está razonable. El 2021, 4,5%. El 2022, que es la crisis inflacionaria mundial, no solamente Chile, todo el mundo, 11,6%. Y de ahí 2023, 7,6%. Y recién este año estamos bajando niveles que podríamos cerrar eventualmente, ya que el IPC fue 0 el último mes, podríamos en este año estar probablemente en 4 o bajando a 3, y algo, muy cercano a 4. O sea, estamos en un escenario donde se ha controlado. Pero, ¿qué significa eso? Que en 3 años el sueldo o el ingreso de los chilenos o el poder adquisitivo se devaluó casi en un 25%.
Y los aumentos no fueron de sueldo, no fueron en esa proporción. Exacto, o sea, tu sueldo compraba a partir de ese periodo un 25% menos, más lo que se ha ido acumulando. Y la verdad en la práctica hoy día las chilenas y chilenos están ganando un 25% menos que hace 3 o 5 años. Claro, menos que eso incluso, o sea, como poder adquisitivo, menos que eso, porque tienes que sumar la inflación de los 2 últimos años también. Pero ahí tienes 3 años que son muy duros y que te hacen perder 25% del poder adquisitivo. Y los sueldos en Chile no incorporan una cláusula de IPC, ¿no es cierto? No se van reajustando según la inflación. Claro, dependiendo de cada persona y su muñeca para eso. Entonces tenemos el cóctel peor. Tenemos una educación financiera más o menos mala. Inexistente y sueldos bajos. Exacto. Y eso genera esta situación que muestra el estudio. Ahora, eso de las universidades me parece poco ético, fíjate. Porque ya uno entiende que un estudiante cuando ingresa a su educación superior, entra con deuda. Ese estudio lo está financiando un apoderado, un papá, un adulto que trabaja para financiar esa educación. El primer día en el pasillo de ingreso, esto me ocurrió a mí cuando entré a la universidad hace ya, 20 años, digamos, y te ofrecían tarjeta para endeudarte, para consumir, y esa tarjeta después, ¿quién se va a hacer cargo de esa deuda? Si ese estudiante está estudiando, uno entiende que no hay muchas horas para poder trabajar, generar ingresos. Esa deuda también se le endosa al padre o apoderado. Son las deudas que se van sumando dentro del hogar. O sea, si es que hay ahí una irresponsabilidad en el consumo, no hay educación financiera y ya es un hogar acogotado por las deudas, es realmente una bomba explosiva. Exacto. No debiese ocurrir eso. No debiesen los bancos tirar tarjeta a los estudiantes a diestra y siniestra. ¿Cómo está llegando la gente a fin de mes? Y están echando mano a los ahorros, que probablemente ya están totalmente disminuidos. Están echando, recordemos en pandemia los retiros, que bajaron los fondos en AFP. Sí. Finalmente el daño hacia el ahorro de las pensiones fue tremendo también. Pero era necesario, un primer retiro fue una tabla de salvación en este país, pero siguieron muchos retiros posteriormente y se bajaron esos ahorros. Pero te endeudas sacando tus ahorros. Disminuyes, digamos, tu patrimonio. Te endeudas a través de la línea de crédito, de la tarjeta de crédito, etcétera. Pero todo tiene un límite. Hay un momento en el cual ya no tienes más línea. Hay un momento en el cual ya la deuda... Topa por todos lados, sí. Exacto. Entonces, por eso la cita que tú indicabas, Ignacio, es insostenible, no es sostenible en el tiempo. Y lo que se requiere acá es cierto ordenamiento, pero también se requiere ajuste en materia de sueldos, porque efectivamente a los chilenos, a las chilenas les está costando mucho llegar a fin de mes. Sí, y yo creo que estas son las cosas que, ahora que vamos a elegir parte del Parlamento, son las cosas que debiesen ponerse sobre la mesa a la hora de legislar. Yo estoy de acuerdo de que debiese crearse leyes que hagan más difícil que alguien obtenga una tarjeta de crédito o un crédito de no sé cuántos millones, porque ahora es demasiado fácil. Todo el mundo tiene tarjeta, los bancos, las retail. Ahora hasta el metro va a tener una tarjeta de crédito que puedes ocuparla para comprar otras cosas. Correcto. Y puedes tener 500.000 pesos ahí guardados, te dan una facilidad para tener inmediatamente. Entonces, eso debiese haber una ley un poquito más... Y el tema es que cuando tú les preguntas a las personas, ¿qué pasa frente a la deuda? Además, más encima, quienes reportan tener deudas personales, 43% dice, mira, en comparación a enero de este año, yo estoy más endeudado. O sea, esa deuda no es que se haya mantenido, va creciendo. Y ¿qué te pasa? ¿Qué sentimientos aparecen? Un tercio dice angustia. Después aparece la frustración, la desesperanza, la indignación, la rabia. Entonces, esto tiene un link muy importante también con nuestra salud mental. Sí. O sea, esa carga que estamos llevando, porque no solamente es deuda de los hogares, también alto nivel de deuda personal. Claro, o sea, entonces, el nivel de estresor que significa esto para el día a día es tremendo. Es tremendo. Entonces, cuando hablamos, en Ipsos lo hemos medido ya varios años, tenemos el monitor de la salud y somos el país que está primero ya varios años en el ranking entre 30 países, diciendo uno de los principales problemas en mi país es la salud mental. Aparece primero Chile.
Entonces, pero el problema de la salud mental no solamente es por la falta de recursos interpersonales, por la conexión con el otro o a nivel de los sentimientos o de las afectividades, sino que la salud mental se ve fuertemente afectada por problemas como este, porque en el fondo estar en deuda y saber que esa deuda está creciendo, pero además que viene el otro mes y tienes que volver a echar mano a los recursos que tienes. Brutal. Ahora, el estudio que presenta Ipsos es como si alguien con un termómetro se toma la temperatura y ve que está con fiebre. ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Cuáles son los antibióticos? Aquí hablamos de cultura de enseñanza, de cultura financiera, etcétera. Eso de largo plazo, habría que entrar a los colegios y todo. Hablar, por ejemplo... Pero es altamente eficiente. Pero es eficiente, sí, pero va a tomar un tiempo. Subir los sueldos es algo que nadie puede tomar una decisión. De mañana, porque cada empresa tiene que ver cómo funciona su sueldo. ¿Cómo arreglamos este pastel? Esta es una discusión que es tremendamente compleja. De hecho, esta es la discusión que están teniendo las principales capitales en el mundo, ¿no? Esto no es un problema de Chile solamente, el costo de la vida y el nivel de sueldos versus... Ya lo dijo Juan Luis Guerra. Exacto. Pero, ¿cómo será que estábamos esperando que los debates presidenciales estuvieran exclusivamente cruzados o principalmente cruzados por el tema de la inseguridad y de la migración, y el costo de la vida se metió en la discusión? No lo teníamos en el panorama, pero es la urgencia real. En la reciente elección del alcalde de Nueva York, este fue el tema central. Exacto, sí, justamente. Entonces, hay un tema que es fundamental, que es el crecimiento país, y donde ahí sí estamos al debe, porque logramos controlar como país la tasa inflacionaria, ¿no? Después de esta crisis inflacionaria que a nivel mundial nos tomó tiempo, pero la tenemos relativamente controlada. Pero lo que necesitamos es crecimiento país. Ahora es un tema más profundo, porque independiente del débil crecimiento de estos últimos años, los expertos indican que esta es una tendencia que ocurre hace ya más de una década en Chile. Exacto. Entonces, Chile ha dejado de crecer hace ya muchos años. Claro, entonces aquí lo que necesitamos son estrategias importantes en materia de desarrollo de las industrias, de los sectores, especialmente de aquellos que dan mayor puestos de trabajo. Apoyo al emprendimiento, que es una de las fuertes, de las partes de los sectores fuertes de contratación del 1-1, que además del emprendimiento, las pymes... Las pymes, inversión. Las pymes tienen la cualidad también que permiten la contratación de estos perfiles que estamos hablando, que requieren eventualmente flexibilidades horarias o que requieren contratos de otro tipo. Personas más jóvenes, mujeres cuidadoras, etcétera. Les da posibilidades de trabajar. Bueno, los candidatos en general tendieron a decir de que el crecimiento para ellos es una cosa importante. Estamos hablando de que vengan inversiones extranjeras y que los chilenos que tienen posibilidad de hacer inversiones no la inviertan en otros lados. La cantidad de inversiones que han hecho empresas chilenas en Brasil, en Perú, en otros lados, en vez de en Chile, porque les da poca seguridad, porque tienen que estar años de años haciendo trámites para poder instalar. La famosa permisología. Todas esas cosas yo creo son las que tienen que poner en primer lugar el que sea el próximo gobierno. Claro, oye, increíble, además, Alejandra, cómo las redes hacen eco de la realidad país. Hay un abogado que ha sido muy viralizado en el último tiempo, no sé si lo han visto, que responde consejos a través de redes, temas financieros, legales, a través de las redes sociales, muy famoso en TikTok. ¿Tiene título? Con este rollo, sí tiene título, con este rollo de el abogado que dice, puedes vivir con esto. Dice, bueno, tengo una deuda con CMR, no sé qué, me quiero ir del país, no sé qué, quiero escapar de la deuda. ¿Puedes vivir con esto? Se ha hecho muy viral eso, porque está todo el país endeudado. Claro, entonces la gran pregunta es, ¿puedes vivir con esto? ¿Puedes vivir con esa deuda? O sea, ¿cuánto se requiere para vivir? ¿A qué costo emocional? Claro, exacto. Ahora, hay oportunidades también, y aquí es un llamado a las empresas, a las marcas, porque... todos los hogares, prácticamente todos, 9 de cada 10 dijo, nosotros en el último año tratamos de disminuir los gastos dentro del hogar. Hicimos control, ¿ya? Y eso es importante, hacer control dentro de los gastos, tener ordenado, saber en último caso, qué es lo que se está pagando y qué es lo que no se está pagando y cuál es el costo a largo plazo. Entonces le preguntamos, bueno, pero... ¿qué es lo que hicieron como control de gasto? Y nos apareció. Y aquí vienen oportunidades. Bueno, lo primero, comprar marcas más económicas. Y aquí los supermercados, por ejemplo, han sabido leer bastante bien esta señal. De las marcas genéricas propias, ¿no es cierto? Pero también los formatos más pequeños, porque las personas no reportan que eliminan consumos. Lo que hacen es que lo disminuyen o
proponen del jamón a la alternativas. mortadela. Por ejemplo. Ahora, ojo que el formato más pequeño a la larga termina siendo más caro. Pero la gente no tiene el efectivo, consumo, digamos. Pero no te detiene el consumo. Pero eso entiendo que es algo bien perverso que ocurre sobre todo en las capas más vulnerables, que cuando compran el sachet de champú, ese sachet proporcionalmente al frasco completo es muchísimo más caro. Claro. Versus pero que es la alternativa que en las tienen para comunas más comprar, acomodadas la gente compra el gran frasco de champú porque tiene la plata para poder comprarlo. Bueno, hay agrupaciones, y son mucho más baratos. Las compras en ferias libres, Ya. por ejemplo. Dejar de comprar ropa, por ejemplo, ¿existe eso? O sea, lo segundo más mencionado, pero no es que se deje de comprar, se disminuye, lo tercero más mencionado, se disminuye el gasto de compra de ropa, Ya. 55% dice. Entonces, compras o más barato o menos cantidad. Ya. ¿Mm? Pero lo más castigado siempre, no es que se abandone, insisto, pero se deja de salir a comer, se deja la entretención de lado, el cine, el pub, etcétera. Entonces, hay aquí un llamado importante también respecto de distintos sectores que hoy en día todavía no descubren oportunidades para hacer una oferta en función de estos hogares que no están dispuestos a dejar de consumir o dejar de hacer ciertas actividades, pero que lo que buscan son alternativas que estén más al alcance del bolsillo. Oye, increíble, bueno, es otra idiosincrasia, pero revisaba hace algún tiempo lo que ocurría, por ejemplo, en Buenos Aires. Crisis económica brutal y las terrazas, los restaurantes llenos. Entonces empezaron a preguntar cómo demonios ocurría esto, que es algo que también nos llama la atención acá. Sí. Y le preguntaron a la gente y decían, mira, yo ya el sueño de la casa propia es imposible. Apenas puedo pagar el arriendo, vivo de llegado. Entonces lo único que me queda, el único lujo que me puedo dar en el mes, el único placer inmediato es gastarme la plata en venir a comer aquí con mi mujer, lo paso bien, chao, aunque sea caro, aunque no tenga plata, es lo único que me queda. No, pero el café además, que en Buenos Aires, la gente disfruta tomando un café, yendo a tomar un café pausado. Y eso, por ejemplo, es parte de la cultura. Aquí no tenemos necesariamente eso, la gente opta en el apriete, digamos, en el apriete de cinturón, chao, no se va a comer y fin. No voy a comer, pero Arjona no me lo pierdo. Claro, claro, hay gastos que se empiezan a planear también, pero ahí hay una estrategia que es relevante para los hogares, planear los gastos, tener conciencia del nivel de endeudamiento. Esto me entra, esto me sale, cómo ando claro, y cómo lo organizo. Porque no deja de ser menor que hay un 13% de personas que tienen deuda y que dicen, mira, yo sentimientos frente a esto no tengo ninguno porque trato de no pensar en esto. Y eso es la evasión. Y eso es cerrarse. Bueno, Alejandra, es muy preocupante lo que plantea. Ojalá para la próxima administración esto sea un dato que tengan sobre la mesa. Y muchas gracias por venir a conversar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos, desmenuzando este estudio muy revelador respecto de que casi la mitad de los hogares chilenos hoy no logra llegar a fin de mes.